Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Mi nombre es Amelia Miranda y voy a iniciar dándole una pequeña revisión al curso, una pequeña evaluación. Realmente el curso me pareció en principio muy interesante, es muy bueno. Considero que nos ha ayudado a ir un poquito más allá, a conocer más, principalmente a mí, porque bueno, yo tenía un conocimiento, por decirlo así, vago, sabía más por lo que había leído, por lo que había visto en redes. Y el estudiarlo a fondo me ha hecho conocer más allá, incluso sobre datos que para mí, la verdad, yo no tenía conocimiento. La dinámica del curso ha sido muy buena. Las prácticas nos han ayudado a leer, a realmente estudiar, a conocer más y a involucrarnos, porque eran tanto de desarrollo, de análisis, el hecho de que lleguemos cada semana con una noticia nueva internacional nos hacía involucrar a nosotros como futuros abogados en ese plano, en el plano internacional, el ver cómo es que lo internacional también nos afecta aquí en el plano nacional. Por lo ya sostenido, voy a continuar comentando acerca de los temas que a mí en lo personal me parecieron muy interesantes y los voy a ir desarrollando de a poquitos. Voy a empezar comentando acerca del individuo como sujeto de derecho. Ese tema es muy interesante debido a que el sujeto ha dejado de ser un mero objeto de protección para convertirse progresivamente en un verdadero sujeto de derecho internacional. Este cambio lo que realmente ha reflejado es una profunda transformación en la estructura del sistema internacional en sí, pues tradicionalmente lo único que se centraba era en los estados, como lo hemos visto en clase. Hoy los derechos y los deberes del individuo no dependen únicamente de la medición estatal, no solamente pasa aquí en el plano nacional, sino también es sujeto de instrumentos como los tratados de derechos humanos, la responsabilidad penal internacional, incluso los mecanismos de peticiones internacionales ante los tribunales y los comités internacionales. Lo cual esto lo que viene a evidenciar es que la persona tiene una presencia directa en el plano jurídico internacional. Ese reconocimiento es importante porque no solamente amplía la esfera de protección del ser humano en sí, sino que además fortalece la legitimidad del propio derecho internacional. ¿Por qué? Porque lo ancla en valores universales como por ejemplo la justicia, la dignidad. El individuo, al poder él reclamar o denunciar e incluso ser responsabilizado, por decirlo así, internacionalmente, se integra plenamente en una comunidad jurídica global, que ya no se limita a estructurar relaciones únicamente entre estados, sino que coloca en el centro a la persona. Así el individuo se erige como un protagonista de un orden internacional. Y este orden internacional es cada vez más humanizado y orientado pues obviamente a garantizar la dignidad humana. Para mí en lo personal ese tema tiene mucho por verse, por ver más, debido a que realmente el individuo se muestra como un eje importante para los tratados, tanto para los tratados como para el derecho internacional, debido a que tengamos en cuenta de que todo lo regulado por los acuerdos, por lo ya mencionado, por los tratados, por alguna ley, por alguna norma en el plano nacional o internacional, todo es en torno al individuo y también a todo lo que lo rodea. En ese sentido, el individuo también es importante porque no solamente se le reconocen derechos, sino también que se le exigen obligaciones. Él también tiene deberes, no solamente derechos, deberes de manera nacional y de manera internacional. Otro tema que realmente me pareció interesante e importante de tratar son los tratados como fuente de derecho. ¿Por qué los tratados son importantes? Bueno, empezamos aquí recordando algo que justamente se tuvo en clase, fue que los tratados lo que hacen es establecer reglas expresamente reconocidas y aceptadas por los estados, lo cual esto llega a generar derechos y deberes mutuos, como por ejemplo los tratados
de derechos humanos, los tratados comerciales, tratados de temas importantes como el medio ambiente quizás. Por lo mismo, es que los tratados constituyen la manifestación más clara de voluntad soberana de los estados, obviamente pues en un plano internacional. Su importancia también radica en que transforman esos acuerdos políticos en obligaciones jurídicas, lo cual esto llega a otorgar estabilidad, llega a otorgar seguridad y además previsibilidad a las relaciones entre las mismas naciones. Por otro lado, también los tratados actúan como una columna vertebral, tal como se comentó en clase. Ese sirve como una columna vertebral del derecho internacional. ¿Por qué? Porque eso lo que permite es permite que exista una cooperación, tanto entre los estados y además esta cooperación llega a ser jurídicamente exigible. Por otro lado, también es importante afirmar que los tratados no solamente se tratan de temas, por decirlo así, meramente por temas específicos, sino que realmente abarcan una amplia gama de temas, como por ejemplo, abarcan desde el comercio, sobre la seguridad, sobre la protección del medio ambiente, sobre derechos humanos. Realmente los tratados eh, cumplen con su labor de abarcar temas realmente importantes para el individuo. Por lo cual yo quiero terminar sosteniendo que los tratados lo que llegan a aportar hasta dentro de su regulación es una gran estabilidad en el orden que se tiene mundialmente. Y como último tema que también me pareció muy interesante es la relación entre el derecho internacional y el derecho interno. Porque es que me llamó bastante la atención ese tema. La relación entre el derecho internacional y el derecho interno es uno de los pilares del derecho internacional público. Tal como lo discutimos en clase, eso se debe a que se define como las reglas creadas en el plano internacional, las cuales penetran y operan dentro de los estados. Esta interacción que existe entre ambos derechos realmente revela que aunque si bien es cierto, o bueno, algunos autores sostienen que el derecho internacional carece de de un legislador central, en realidad lo que pasa aquí es que su eficacia depende en gran medida de la voluntad y de la capacidad de cada estado, para así poder incorporar y obviamente aplicar sus obligaciones internacionales en su propio ordenamiento jurídico. Lo esencial de este tema, lo que pude rescatar de este tema, es que es importante comprender que ambas esferas jurídicas no trabajan o no funcionan de manera independiente o aislada, sino que ahí siempre hay una interrelación, se complementan y obviamente también se condicionan mutuamente. Cuando un Estado internaliza adecuadamente sus compromisos internacionales, lo que pasa aquí es que se fortalece su seguridad jurídica, además de que incrementa una seguridad entre naciones y existe una protección efectiva de los derechos humanos. En cambio, cuando existe una desconexión entre ambos derechos, entre, por decirlo así, ambos planos, lo que se genera aquí son quizás tensiones, incumplimientos o ciertas afectaciones al orden internacional. Es por eso que la relación entre el derecho internacional y el derecho interno es crucial, porque lo que pasa aquí es que se garantizan los principios y las obligaciones internacionales. Estas no quedan como unas meras declaraciones, sino que realmente se ven traducidas en la práctica, que consolidan un sistema obviamente internacional y lo hacen un sistema más coherente, más previsible y obviamente un sistema más respetuoso del Estado de Derecho. Bueno, a modo de conclusión, podemos decir que en conjunto estos tres temas lo que realmente nos muestran es que el derecho internacional no es un derecho abstracto, sino es todo lo contrario, es un derecho vivo, debido a que este lo que hace es regular las relaciones entre los estados y proteger a las personas.
Entender cada uno de estos lo que nos va a permitir es apreciar la importancia de la cooperación internacional, el respeto a la dignidad humana y sobre todo la armonía entre las normas globales y las normas locales. Y nada, eso sería todo mi exposición por el día de hoy. Gracias, doctor, por el aprendizaje dejado.